La siguiente presentación tiene como eje temático la identificación correcta del paciente. Mi nombre es Celia Flores, yo soy licenciada en enfermería. Actualmente me desempeño en el servicio de docencia del departamento de enfermería. En cuanto a la identificación de paciente, es una norma institucional centrada en la atención del paciente, que se encuentra esta norma actualmente vigente y el personal de salud debe aplicarla a todas las personas que ingresan para ser hospitalizadas, aquellas personas que son atendidas de forma ambulatoria o aquellas que requieren ser asistidas en el servicio de emergencias. El objetivo de esta norma es establecer la manera correcta de identificar a los pacientes en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y sus anexos. Es aquí donde todos estamos involucrados, tanto el área médica como el área administrativa. La identificación inicial se debe realizar por medio del Documento Nacional de Identidad. La fuente de los identificadores pueden ser el mismo paciente o en el caso de que el paciente no pueda comunicarse, va a ser la persona que lo acompaña, un familiar o el personal de salud que lo trae al hospital, por ejemplo, cuando el paciente es derivado o requiere realizarse algún estudio dentro del hospital. Todos los pacientes que se reciben o admiten inicialmente dentro de este hospital y sus anexos deben ser identificados con al menos 2 de 3 identificadores. Y durante la internación, para realizar la reconfirmación de su identidad, se debe realizar con 2 identificadores, que ya los vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Los pacientes ambulatorios que se realizan estudios diagnósticos o una extracción de sangre deben ser identificados con la confirmación verbal de su identidad utilizando 2 identificadores. El primero va a ser el nombre y el apellido completo, el segundo la fecha de nacimiento. Estos datos verbalizados por el paciente se deben constatar con los datos que aparecen dentro de la orden de realización. A todos los pacientes que son admitidos dentro de este hospital para estar internados se le coloca una pulsera identificatoria como la que ustedes pueden visualizar en esta presentación. ¿Qué datos tiene la pulsera? Tiene el nombre y el apellido, la fecha de nacimiento y el documento nacional de identidad. Estos son los más relevantes para el cumplimiento de nuestra actividad diaria. Cuando el paciente es admitido dentro de este hospital para estar internado, la administrativa o el administrativo que lo atiende debe colocar la pulsera preferentemente en la muñeca izquierda. Allí debe corroborar los datos filiatorios junto con el paciente y o el familiar. El paciente cuando sube al sector debe subir con la pulsera colocada y el personal que lo recibe, que normalmente es el personal de enfermería, también ahí cuando lo recibe debe confirmar con el paciente y o el familiar que los datos estén correctamente impresos y la pulsera bien colocada. Cada vez que cualquier miembro del equipo de salud, como por ejemplo realiza la administración de una medicación, la extracción de sangre o la transfusión, o por ejemplo al paciente se le deben realizar algunos estudios complementarios, se debe chequear que los datos de la orden médica coincidan con los identificadores verbalizados por el paciente y documentados en la pulsera identificatoria. Otro de los puntos importantes durante el traslado del paciente, donde el ayudante de servicio, antes de trasladarlo, debe cotejar los datos del paciente con la pulsera cuando, por ejemplo, lo debe llevar al quirófano, a la sala de hemodinamia o a realizarse algún estudio por fuera del sector. Cuando en un procedimiento la pulsera identificatoria interfiere y el personal debe cortársela,
esta tiene que ser reemplazada de forma inmediata por otra. Cuando el paciente se interna para una cirugía, se estableció que se deben imprimir 2 pulseras, quedando la segunda dentro de la historia clínica. Cuando el paciente sale del quirófano, el personal debe constatar que el paciente tenga colocada la pulsera antes de ser trasladado al lugar que se le designe. Otro de los momentos también para tener en cuenta en la identificación del paciente es cuando se le brinda la comida. Entonces ahí también se debe reforzar la identificación correcta del paciente. En aquellos pacientes que por su estado de conciencia no pueden acreditar su identidad, la identificación se realiza por la pulsera identificatoria. En caso que la pulsera no sea legible y que por algún motivo necesita ser reemplazada, se debe solicitar al servicio de admisión por medio de un llamado al interno o escribiendo un correo al servicio de admisión, y ahí se debe articular cómo van a hacer para retirarla. Cuando esta pulsera la deben cambiar y se recibe la pulsera nueva y se debe reemplazar la vieja por la nueva, se deben confirmar que los datos del paciente sean los mismos en ambas pulseras. Si se llegase a presentar alguna discrepancia durante el proceso de atención entre los datos aportados por el paciente o documentados en la pulsera identificatoria y los consignados en la indicación médica, se debe cancelar transitoriamente el procedimiento o la actividad que se vaya a hacer con el paciente hasta que la situación sea aclarada. Bueno, para poder finalizar con la capacitación de la identificación correcta del paciente, es necesario que usted observe los videos a continuación. Posteriormente, eh, en el cuestionario, o sea, mejor dicho, en el formulario que aparece también en esta página, es necesario que lo complete y lo envíe para que nosotros podamos eh, registrar su asistencia. Muchísimas gracias. Lo que sí dejamos a continuación es el correo de docenciaenfermería@ffavaloro.org por si surgiera, digamos, alguna duda o quisiese hacer alguna consulta, estamos a su disposición. Muchísimas gracias.